Bien, buenas noches, mis amigos. Un placer darles la bienvenida a nuestro programa de cada jueves, Conversando con Humberto. Como yo siempre digo, tenemos un programa muy especial. Ustedes dirán, pero tú dices lo mismo todos los jueves. Y realmente sí, es un programa muy especial. Nos acompaña en esta noche el doctor Abner Hernández. Un segundito, por favor, aquí. De la Universidad de Andrews. Entonces, el contexto de lo que vamos a tratar. Para el año de 1863, cuando la Conferencia General se organiza, el doctor George Knight nos dice en nuestra organización, en el libro, nuestra organización nos dice que la iglesia tenía 3.500 miembros, tenía 30 pastores y operaba solamente en Estados Unidos. Para el año 1900, que es el periodo que vamos a tratar en esta noche, 1900-1910, la iglesia tenía unos 78.000 miembros, tenía 1.500 pastores y estaba presente en unos 40 países. O sea, la iglesia había crecido, pero la estructura administrativa continuaba siendo la misma estructura del año de 1863. Habían habido cambios, pero no habían habido cambios profundos. Pastor Lince Álvarez, muy bienvenido, un placer tenerlo por aquí. No habían habido cambios profundos administrativos y además la iglesia también tenía dificultades internas con algunos líderes y jefes de secciones de la iglesia, la obra médica, la obra educativa, la obra de imprenta, de la página impresa. Entonces, habían ciertas dificultades. Precisamente para eso, el doctor Abner Hernández está con nosotros, pero antes de que él se introduzca y se presente, ustedes me van a permitir tener una palabra de oración. Oramos. Señor y Dios, gracias por la bendición de poder otra vez tirar al aire nuestro programa. Esta vez necesitamos tu dirección. Pedimos tu dirección y tu bendición sobre el doctor Abner Hernández y sobre el tema que vamos a tratar, que sea realmente un programa que nos anime, nos edifique y nos instruya. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pastor, bienvenido de manera virtual a República Dominicana y a nuestro programa. Buenas noches. Buenas noches, Humberto. Gracias por la invitación. Es un privilegio estar contigo en esta noche y con aquellos que están mirando el programa y poder tener una conversación interesante sobre esta época un poco turbulenta y también de muchos cambios en el adventismo. Así que gracias por la invitación y esperamos que sea una muy buena conversación. Bien, gracias. Si nosotros tuviésemos que contextualizar lo que pasó entre 1900 y 1910, ¿cuál sería el contexto que usted le daría a ese periodo? ¿Cuáles fueron los principales retos que la iglesia enfrentó? Sí, mira, yo creo que primero es importante que empecemos hablando un poquito de dónde viene el adventismo, ¿no? El adventismo, ustedes seguro ya lo han conversado en algún momento, surge de todo este movimiento del segundo advenimiento en Estados Unidos, que nosotros conocemos como el movimiento Millerita, que era una parte en lo que se conoce como el segundo gran reavivamiento en Estados Unidos, ¿verdad? Y el adventismo surge de ser muy exitoso en los distritos que eran considerados en esa época distritos infestados, ¿no? Distritos infestados quiere decir las poblaciones en lo que es alrededor del lago Erie, en la parte que conocemos hoy Nueva York, toda esa zona, Filadelfia y demás, de Estados Unidos hasta Maine, donde crece rápidamente entre inmigrantes que están trabajando en todos los proyectos que se están desarrollando en ese tiempo. Pero ya para 1900 el adventismo es maduro, ¿no? El adventismo
ya no es más parte solamente de estos distritos infestados. Ahora el adventismo está más confortable también en los suburbios, ¿verdad? Como usted acaba de decir, el adventismo ahora ha crecido, ya no solamente tiene presencia en los Estados Unidos, sino que empieza a expandirse, ¿verdad? Expandirse alrededor del mundo, empieza a aparecer en África, Filipinas, Centro y Sudamérica, en el Caribe, ¿verdad? Nuestro Caribe, porque ustedes son de Dominicana, yo soy cerca de ustedes en Cuba, empieza a aparecer, ¿verdad? En todo alrededor del mundo y empieza a crecer de una manera impresionante. Y 1900 sorprende al adventismo saliendo de lo que yo voy a decir dos grandes eventos. 1888 que en muchos sentidos cambia la dirección teológica sobre la doctrina de la salvación en el adventismo. Y también viene saliendo de un cambio más silencioso teológicamente, que es la aceptación y el cambio de actitud en cuanto la doctrina de Dios y la aceptación de los conceptos trinitarios. Con la publicación de cuatro grandes libros sobre la vida de Cristo que Elena G. de White publica y prepara durante sus años en Australia, sea, 1900 también es el año que Elena G. de White regresa de todos sus años de labor en Australia y de avanzar la obra allá en ese lejano país, ¿no? Desde donde nosotros vivimos, un lejano país, por supuesto. Regresa a Estados Unidos. Ese cambio silencioso porque no fue tan turbulento como los problemas alrededor de la doctrina de la salvación. El adventismo empieza allí a surgir, llega a los 1900 con esos dos cambios importantes doctrinales. Pero los 1900 es muy interesante, hay varios asuntos, ¿no? Que debemos explorar esta noche, que podemos conversar sobre ellos. Primero, es importante entender los cambios sociales que el adventismo va a experimentar en Estados Unidos en ese momento. Para 1900, entre 1900 y 1910, Estados Unidos recibe 10 millones de inmigrantes. Y estos 10 millones de inmigrantes vienen ahora del sur y el este de Europa, mayormente católicos y judíos. Y eso va a traer unas luchas sociales tremendas, ¿no? El surgimiento del Ku Klux Klan y otros movimientos en Estados Unidos que consideraban a la nación norteamericana protestante, ¿verdad? Y con otras características, blanca, ¿verdad? Y todos esos ideales de libertad. Hay una tensión tremenda entre estos inmigrantes que están viniendo ahora desde el sur y el este de Europa, que hablan lenguas latinas o eslavas, ¿verdad? Pero también estos millones de inmigrantes le dieron una tremenda oportunidad al adventismo para crecer, porque llegan a ser muy fructíferos entre ellos, llegan a fundar seminarios, o sea, tenemos algunos ejemplos, de hecho, tenemos hasta un ejemplo de fundación de un seminario em, hispano en Estados Unidos, ¿no? Que se es fundado un poquito más allá de la época que vamos a tratar, pero que es el resultado de todas estas emigraciones, que es el seminario hispano, hispanoamericano, establecidos en Corrales, Nuevo México, para específicamente preparar pastores hispanos de habla hispana en Estados Unidos. Pero también tenemos seminarios suizos, ¿no? Para preparar personas específicamente en esa área. Y en Chicago tenemos un seminario para preparar pastores que de hecho en esta gran migración le entran estudiantes de diversas lenguas que hemos mencionado, latino y eslavas, y hacen un pedido especial a la Asociación General por dinero para crear una escuela dentro de ese seminario para enseñar a estas personas no solamente a hablar inglés, sino también enseñar teología en sus idiomas, de tal manera que pudieran preparar pastores y misioneros específicamente para
para estas personas. Quiere decir que socialmente los años entre 1900 y 1910 son años muy interesantes, ¿no? Que va a traer cambios en el adventismo, no solamente teológicos, sino también estructurales, ¿verdad? En la manera de hacer evangelismo, en la manera de adorar, en la manera de organizar las estructuras de la iglesia. Luego, tenemos otros grandes problemas que la iglesia va a afrontar durante estos tiempos que iremos hablando, especialmente asuntos de estructuras y los dos grandes congresos de 1901 y 1903, que fueron particularmente problemáticos, pero de los cuales tenemos la estructura que hoy tenemos en el adventismo. Quiere decir que nuestra estructura hoy en día, de hecho, eso es algo que deberíamos quizás recalcar un poco. Nuestra estructura de hoy en día es exactamente la estructura de 1903, quiere decir que es una estructura que tiene más de 100 años, mucho más de 100 años, ¿no? Bueno, habría preguntas alrededor de eso y cuán efectiva es una estructura del siglo XX en el siglo XXI, y cómo el mundo se mueve hoy en día, ¿no? Todas esas consideraciones pudiera ser interesante explorarlas y escuchar no solamente lo que yo tengo que decir, pero lo que usted tiene que decir también. Bien, profundizando, leyendo a Gilbert Valentine y también leyendo a quien admiro mucho y no conozco personalmente, a George Knight, aunque hay mucha gente que no lo quiere, pero yo Mm. soy fanático de George Knight. Eh, eh, Fundamentalmente un problema grande tenía que ver con la concepción de Waggoner y Jones acerca de cómo debía administrarse la iglesia. Ellos comenzaron a predicar acerca de que no debía haber presidente, sino que la iglesia tenía que ser el sacerdocio de todos los santos. Era una especie como de congregacionalismo el que ellos estaban predicando. ¿Cómo reaccionó la iglesia, la dirigencia de la iglesia a estas posiciones? Sí, gracias. Mira, podemos hablar un poco de lo que ellos están enfrentando allí. Evidentemente, las estructuras de la iglesia para 1900 era la estructura que ellos habían formado en 1863, ¿no? Estaba la Asociación General, estaban las conferencias, ¿verdad? Tienen diferentes nombres alrededor del mundo, ¿no? Conferencias o no sé cómo es que se llaman Asociaciones, asociaciones. asociaciones, asociaciones, pero no había para 1900 no había uniones o división, ¿verdad? Y luego tenemos los departamentos que usted mencionó, creo que mencionó al principio, no recuerdo, pero los departamentos de la iglesia que realmente eran ministerios independientes, o sea, no dependían administrativamente de la Asociación General. Estos ministerios de escuela sabática o de jóvenes o de misión o de salud, etcétera, etcétera, funcionaban completamente independientes de la Asociación General, pero en apoyo a la obra de la iglesia tenían su propia junta de gobierno, tenían su propio sistema financiero separado de la iglesia y demás. Quiere decir que esa era la organización que ellos tenían desde 1863. Pero ya no era una iglesia nacional, ya no era una iglesia norteamericana, ahora era una iglesia mundial, había nuevas realidades que hacer. Y es muy interesante, por ejemplo, que para esta fecha el gran problema de que la iglesia estaba enfrentando era un problema de deudas, por ejemplo, ¿no? En 1900, específicamente, cuando ellos cierran 1900, en las arcas de la Asociación General, habían $32 con 93 centavos. O sea, $32 con 93 centavos. Ese era el único líquido que ellos tenían tú sabes, en mano. Pero las deudas eran enormes, ¿verdad? De hecho, George Knight, que usted lo ha mencionado en el libro que usted ha mencionado,
Él dice que acumulativamente entre todas las instituciones también que habían acumulado deuda, eran millones de dólares los que tenían de deudas que apenas podían, algunas veces sí, otras veces no, pagar los intereses de esas deudas. Es decir, que era una crisis financiera enorme. Y esa crisis tenía muchísimos factores, y uno de los factores era la organización, era la estructura de la iglesia, de una iglesia global que estaba funcionando con una estructura que realmente no era más la estructura que podía llevar a cumplir la misión de la iglesia en ese momento, ¿no? Así que a eso nos entra al Congreso de 1901, ¿no? El Congreso de 1901 que va a ser el director del Congreso, aunque no era el presidente en ese momento, el presidente era Irwin, Pastor G. A. Irwin en ese momento era el presidente, pero el que va a llevar adelante las comisiones y demás es quien llega a ser el presidente, elegido presidente ese año, el Pastor Daniels, ¿verdad? El Pastor Daniels junto con William White, el hijo de Elena G. de White. Ellos toman el liderazgo de la reorganización, porque ese era el punto del Congreso, reorganizar la iglesia, hacer la estructura de la iglesia de cierta manera que fuera flexible y que fuera útil para cumplir la misión, una misión ahora de una iglesia que es global, una iglesia que está representada en muchísimos países. Y allí la tensión que tenemos es una tensión entre centralizar o descentralizar, ¿no? O sea, qué cosas debían ser centralizadas, qué cosas debían ser descentralizadas. Y vamos a hablar ahorita del trasfondo teológico del asunto de Jones y Wagner, ¿no? Jones y Wagner, ellos están presentes en el Congreso y ellos tienen esta idea de un individualismo, ¿no? O sea, el creyente que de hecho es la idea temprana de los pioneros, ¿no? Recuerden cuando ellos rechazan la organización al principio porque es Babilonia, el asunto de que el creyente responde única y exclusivamente a Dios, ¿no? Y Wagner tenía una idea muy bonita, espiritual, ¿no? De que la unidad de la iglesia depende del Espíritu Santo y no depende de tener una organización con una superestructura, ¿ok? Es decir, que sus ideas no eran malas. De hecho, uno de los sermones de Jones, donde él habla de que la organización debía basarse en un cambio del corazón. Si cambiaba el corazón de ellos, inmediatamente habría unidad, y no sería necesario tener todas estas organizaciones y todas estas jerarquías y todos estos nombres de presidentes y demás. Y de hecho esto está conectado con sus ideas, ¿no? Con sus ideas de perfeccionismo que ellos van a introducir en los 1890 en el adventismo y que va a traer problemas teológicos que, si tenemos tiempo, podemos considerar los problemas, los serios problemas teológicos de 1900 a 1910, más allá de los problemas organizacionales en esta noche, por lo menos podemos mencionarlo. Así que ellos tenían esta idea de congregacionalismo, ¿no? Pero más que congregacionalismo, individualismo, ¿no? Cada ser humano responde directamente a Dios por sus creencias y por su estilo de vida. Ellos no estaban completamente en desacuerdo de que no hubiera una organización, pero la organización no debería ser demasiado estructural, no debería ser demasiado jerárquica. Y la idea de Jones influenció tremendo a Daniels. De hecho, el sermón que Jones tiene en la sesión, Daniels mandó a imprimirlo en un panfleto y repartió inmediatamente un gran número de copias entre los presentes, porque de alguna manera hay una conexión entre las ideas de Jones y lo que Elena G. de White también predica, porque Elena G. de White quiso mantenerse al margen. Ella enfatizaba que hacían falta nuevos líderes, estaba convencida de esa, y cuando ella hablaba de nuevos líderes, estaba hablando de gente jóvenes. Quiere decir que ella sentía que era el momento de pasar el bastón, ¿no?
a las nuevas generaciones, los antiguos líderes, los pioneros. Era hora de que ellos confiaran en los jóvenes y debería de este nuevo liderazgo acorde con el NGD no deberían ser controladores, ¿verdad? No debían ejercer poder soberano como si fueran reyes sobre la iglesia. Algo que ella había experimentado en la crisis de 1888 con Urias Smith y Sí. Butler, el presidente de la Asociación General. Es decir, que ella está tratando de reformar y está tratando de descentralizar un poco el poder que está acumulado en la Asociación General. Y al principio Daniel y White están de acuerdo con Jones, con todas estas ideas, y Wagner acerca de el cambio de corazón y el espíritu como el ente unificador, más que la estructura, pero inmediatamente ellos se dan cuenta que hay un problema, porque ellos estaban interesados más en una estructura eclesiástica que funcionara para la misión, y ellos entendían que tenía que haber una especie de estructura. Pero al final de 1901 hay como ellos llegan a un acuerdo, ¿verdad? Y usted sabe, ellos toman 5 decisiones importantes. 1901 toma 5 decisiones importantes en cuanto a la organización de la iglesia. La primera es la creación de las uniones. Es decir, antes de 1901 nosotros no tenemos uniones. Estas uniones van a controlar o van a supervisar las conferencias o, recuérdeme la palabra otra vez que usamos en Latinoamérica, Asociaciones. asociaciones, ¿verdad? O sea, van a estar, van a ser las que van a dirigir esas asociaciones. La estructura que tenemos hoy en día, unión, asociación, ¿verdad? Y asociación general, eso descentraliza un poco, o sea, porque hay mucho poder que estaba en la Asociación General que ahora pasa a estar en poder de las uniones, ¿ok? Ya no está en poder de la Asociación General. Por ejemplo, el poder de ordenar pastores, el poder de emitir credenciales, el poder de tener instituciones, que esa es una decisión lateral o junta con la creación de uniones, es que ahora las instituciones ya no serán más de la Asociación General, sino que serán operadas y los dueños de las mismas serán las uniones y las asociaciones. Quiere decir que eso descentraliza también, ¿verdad? Descentraliza también un poco el poder de la Asociación General. Y otras decisiones importantes, de las otras 3 decisiones, tienen que ver con la Junta de Gobierno y el presidente de la Asociación General. La Junta de Gobierno pasa a tener 25 miembros, que eran 5 miembros nada más. Es decir, había un tremendo control en 5 personas, pero ahora hay muchas más personas en la Junta de Gobierno y ellos deciden que no haya presidente. Esta es una victoria para John, ¿ok? O sea, es una victoria para John porque ellos deciden tener un director de junta, o sea, una junta de 25 y este director, yo no sé si la palabra correcta es director en español, pero es chairman, right? Norman, sí, director. El director, ¿verdad? De esta junta no tiene un periodo de servicio. La junta puede cambiarlo cuando quiera, ¿no? Pero no hay un presidente de la Asociación General. Ahora, tenemos que entender que aquí hay una eclesiología importante detrás de Jones. O sea, no es un asunto de capricho de Jones. Hay una eclesiología y su eclesiología es que la cabeza de la iglesia es una sola. O sea, la cabeza de la iglesia es Cristo. De su eclesiología emana su concepto de cómo debe ser la estructura de la iglesia. Y un presidente, para él, la palabra presidente, hermano Humberto, tenía demasiado gusto a papado, a catolicismo, a obispo, ¿verdad? Demasiado sabor a a jerarquía. Así que él dice, hay una cabeza que es Cristo, no puede ser sustituida por un presidente que es otra cabeza. Así que más o menos
Yo creo que en 1901 es muy bonito porque ellos terminan en paz, ¿ok? Quiere decir, reforma las estructuras. Hay algo que centraliza el poder, sin embargo, ¿verdad? Y es que todas estas instituciones paralelas que hemos hablado anteriormente, que apoyaban a la iglesia, pero funcionaban completamente separados, la misión, el departamento de misiones, no se llamaba departamento, pero salud, escuela sabática, todo eso pasan a ser departamentos de la iglesia. ¿Ok? Ahora, igual que tenemos hoy en día, ¿verdad? Presidente y los administradores y los departamentos de la iglesia, ¿no? Escuela sabática, evangelismo, los diferentes departamentos de la iglesia ahora van a estar bajo el control y la supervisión de los administradores a todos los niveles. Porque antes, recuerden, lo mencionamos, ellos funcionaban separados con sus propias juntas de gobierno, con su propio presupuesto y demás en apoyo de la iglesia, pero completamente separados. Quiere decir que los dos grupos salen contentos, ¿no? O sea, John Wagner, también Daniel C. White salen contentos y fue armoniosa. O sea, 1901 fue armoniosa. Jones no obtuvo todo lo que quería y Daniels no obtuvo todo lo que quería, pero cada quien con su teología salen bastante unidos de 1901. Lo que pasa es que toda esa armonía se derrumba inmediatamente, ¿no? Sí. Como unas semanas después del Congreso empiezan los serios problemas. Los serios problemas. No sé si usted quiere decir algo aquí o abundar en algo. Bien, ¿no estaría A.T. Jones influenciado por el interés del doctor Kellogg de mantener la obra médica fuera del control de la conferencia general? Porque se había quemado el sanatorio de Battle Creek. Él Sí, quería construir un sanatorio, un edificio mucho más fastuoso, más grande. Quería que la iglesia en el Reino Unido, la iglesia mundial, tomara un préstamo, creo que de $30,000 para construir un edificio fastuoso allá. Y Daniels, que era un hombre económico, un administrador férreo, él decía que había que construir algo más modesto, pero que cuando el dinero estuviera en las manos. La iglesia, como usted dijo ahorita, estaba llena de deuda. De hecho, para 1901, me parece, 1900, la hermana White, que había escrito el discurso maestro de Jesucristo, tuvo que donar el libro para que la iglesia pagara deudas de la obra educativa. La obra educativa debía $300,000, que en ese entonces era todo el dinero del mundo. $300,000 y ella donó el libro para que la iglesia lo vendiera y con ese dinero la iglesia pudiera pagar esas deudas. Y ella misma había dicho que ella también estaba endeudada, estaba endeudada. O sea, la iglesia, la hermana White, todo el mundo estaba endeudado. Parecía el año 2008 cuando todo el mundo quedó endeudado con la gran crisis del 2007 y el 2008. Sin embargo, el doctor Kellogg insistía en la independencia porque él quería una obra médica y escuelas médicas también, muy buen objetivo, pero independientemente del control de la iglesia, que la iglesia no pudiera controlarlo. No estaría, soy yo especulando, no se lleve de mí, no estaría A.T. Jones y Wagner también tratando de promover las posiciones del doctor Kellogg. bueno, mira, después de 1901 se vuelven exactamente dos partidos. O sea, hay una lucha por el poder bien seria allí. O sea, el grupo Kellogg Jones Wagner y el grupo Daniels White Prescott. Cuando digo White, hablo de Willie White. O Sí. sea, estos dos grupos tienen una lucha, una tensión seria por controlar, ¿no? Y los problemas surgen exactamente por lo que usted dice, ¿no? El sanatorio Battle Creek, cuán grande, cuán bonito, cuánto vamos a gastar en él, y el sanatorio en Inglaterra, ¿no? Y el control del departamento de salud, las instituciones de salud. Kellogg
porque muchos pueden pensar que Kellogg es algunos en la época en ese contexto, de hecho, dicen que llaman a Kellogg el papa de los hospitales, ¿no? El papa de la salud, ¿no? Es decir, que él ejercía tremendo control en estas instituciones. De hecho, él ejercía tremendo control en la Junta de Gobierno de la Asociación General, porque él logró que de los 25 miembros de esa junta, 6 de ellos fueran miembros también del Departamento de Salud, que tenían acá tremenda influencia. Así que cuando Daniel dice no, o sea, ¿qué es lo de lo hemos leído, lo hemos visto, Kellogg era un hombre sumamente inteligente, ¿ok? Era sumamente bien organizado, era un hombre que sabía manejar finanzas, ¿no? O sea, no era alguien, o sea, Kellogg era una persona brillante en todos los sentidos. Eh, y como todas las personas brillantes, y todos los grandes líderes, tú sabes, la tendencia de controlar es muy fuerte, ¿no? Eh, pero no todo es el motivo. Yo no creo que en Kellogg, ok, para ser aquí balanceados con él, no creo que todo el interés de Kellogg era el asunto de ejercer poder. Kellogg tenía claro algo en mente, que las obras de salud debería ser no denominacional. Y cuando él decía no denominacional, él no quería decir con eso que la obra de salud no fuera adventista. Porque si alguien fue consistente en aplicar los principios de salud y los principios de la reforma pro salud en el adventismo de la época, era Kellogg. De hecho, había serias tensiones entre Kellogg y líderes de la iglesia porque Kellogg decía, ustedes no están practicando los principios de salud, ¿cómo pueden ser dirigentes de la iglesia? Y había serias tensiones entre los médicos adventistas y los pastores, porque los pastores no estaban practicando los principios de salud que los médicos enfatizaban que habían tomado de la reforma de salud. Pero Kellogg me parece a mí que su interés de ser no denominacional no era quitarle control a la iglesia y tener el control, sino también el interés de que las instituciones de salud fueran más abiertas, ¿ok? O sea, que pudieran alcanzar otras personas y no se viera como simplemente perteneciendo a una religión, a una fe, a una denominación. Pero ese es el punto que rompe la crisis de liderazgo entre ellos, porque Daniels también era de armas tomar. De hecho, el NG de Huay no estuvo de acuerdo con las posiciones de Jones y Kellogg, tuvieron serios problemas, pero el NG de White también fue muy específica con Daniels, diciéndole, Daniels, tú tienes la tendencia de querer dominar sobre el pueblo de Dios. Tú tienes la tendencia de ejercer poder soberano sobre la gente. Y es una crítica que el NG de White va a repetirle muchas veces a Daniels entre 1903 y 1915, el momento de su muerte. Quiere decir que Daniels era un administrador. Y ahora se chocan dos gente. O sea, Kellogg de alguna manera había dominado la iglesia y había influenciado muchísimo a los presidentes de la Asociación General y de alguna manera estos presidentes lo habían dejado hacer lo que él quería por su influencia, pero ahora llega Daniel y dice, no, no vas a hacer lo que quieres, ¿no? Y eso trae una crisis tremenda por el control de la Asociación General. Inmediatamente, debido a las pólizas de 1901, Kellogg dice, podemos sacar a Daniels Sí. como director de la Junta de Gobierno de la Asociación General, porque no había término de servicio. La Junta, la póliza había dicho, había enfatizado que esta posición no tenía término. En cualquier momento, la Junta podía decidir cambiar al director de la Junta. Y ellos intentan hacerlo y casi lo logran, o sea, pierden por un voto o dos votos, si yo recuerdo bien ahora recordando en mi mente el asunto. Y Jones pensaba que iba a ser nombrado el director y el presidente de la Asociación General en ese momento, inclusive más tarde en 1903. Y eso tiene
muchísimas implicaciones. Daniel, por otra parte, va ejerciendo su poder, va apretando el puño y una crisis que él tiene seria con Jones es que a pesar de que él solo es el director de, él es solo el director de la Junta, le empieza a firmar como presidente, ¿no? Y él dice, bueno, por motivos legales hay que usar un término y todo eso trae una muy seria crisis entre estos dos facciones en la iglesia que va a desembocar un tumulto, ¿ok? Una tremenda crisis en el Congreso de 1903. Creo que usted quería decir Sí. algo, ¿verdad? George Knight dice que Jones y Kellogg trataron de darle dos golpes de estado a Daniels. Sí, sí. Me llama la atención el término porque es un término puramente político-militar, no tiene nada que ver con la iglesia. Sin embargo, tanto Wagner, Jones y Kellogg intentaron tomar el control de la iglesia. Era el objetivo de ellos llegar a asumir la presidencia. Si hubiesen sido dominicanos, pues yo soy dominicano, no lo baja nadie de ahí. Los dominicanos tenemos esa tendencia a la reelección, a la reelección. Sin embargo, hay un punto que yo quiero resaltar. Para el tema y no estoy defendiendo a Kellogg's, para el tema de Kellogg's, el White dijo que sí, que había que controlar los gastos. Pero en el sur de Estados Unidos, el hijo, ¿cómo se llama? El hijo del White, que le dio Exxon, muchos problemas. Exxon. Edson. Eh, Daniels también quería ponerlo en control porque estaba asumiendo muchas deudas en la obra, pero el White primero le dijo que sí a Daniel que lo controlara, pero después le dijo que no, que bajara la guardia, que lo dejara. Entonces, ¿cómo para Kellogg sí hay que frenar los gastos o y por qué para Edson no? Mm. ¿Era la madre que estaba actuando? Esa es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que parte es el corazón de la mamá, ¿no? Porque Elena White era humana, ¿no? Y Sí, como cualquier mamá es su hijo, ella había tenido serios problemas con Exxon y ella sabía que Exxon tenía problemas con el dinero. Y sabía que problemas con el dinero, es decir, que Exxon no sabía manejar dinero. O sea, le podías poner el caudal que tú quisieras en las manos de Exxon, las facilidades que tú quisieras poner en las manos de Exxon y Exxon lo desbarataba en 2 días. ¿Ok? sí, De hecho, ellos le compraron, cuando se casó, le compraron una pequeña finca para que hiciera dinero, le dieron dinero para sembrar algodón y eso fue un desastre económico completo. En los días que él le escribe, se va de allí y le escribe a su mamá que no tiene ningún interés en la religión y demás, y no regresa a la iglesia activamente hasta cuando tiene 44 años. Eh, Así que parte es eso, pero parte también es el lugar donde Exxon estaba haciendo el trabajo, ¿no? Que es entre los recién liberados esclavos en el sur de Estados Unidos sí, y que de alguna manera la iglesia no había apoyado. De alguna manera la iglesia no quería mandar dinero para allá. De hecho, es el momento cuando Elena G. de White decide con su propio diezmo apoyar la obra en el sur, porque la iglesia se negaba a mandar fondos para apoyar la evangelización de estos esclavos afroamericanos que ahora habían obtenido la libertad, donde Exxon estaba trabajando. Pero las relaciones entre Elena y Kellogg's fueron bastante amigables sí. hasta el final, ¿no? Hasta el final. Ella era bastante compasiva y yo creo que tenía un sincero aprecio por el doctor Kellogg. Hay varios amigos suyos aquí. Voy a comenzar a mencionar amigos suyos que están por aquí. Ujú, Por aquí está el pastor Roberto García, que me dice que es amigo suyo. No sé si estará pegando de ahí para tomar brillo de eso. ujú, También está
está por aquí. Vamos a ver, se me fue, se me fue. Luis Miguel Acevedo también está por aquí, que está, ¿dónde que está Luis Miguel? Está en la costa este de África, una isla por ahí. También está Vladimir Polanco, anda por estos lados. O sea, son gente que, amigos suyos. No voy a saludar a todo el que está aquí. Ustedes me van a excusar. Hoy ustedes saben que mi mujer siempre me dice que no salude tanto. A mí me encanta saludar al que viene al programa. Bien, otra pregunta ahora. ¿Por qué se va Kellogg's? ¿Influyó The Living Temple en la salida de Kellogg's de la iglesia adventista? La, la, o sea, hay tres grandes crisis teológicas. Con su pregunta me da la oportunidad de introducir un poquito sobre eso en este tiempo, en este momento, ¿no? Está la crisis sobre la naturaleza de Dios en el templo viviente o The Living Temple de Kellogg, el libro. Está la crisis de Ballinger con el santuario, la doctrina del santuario, y está la crisis del perfeccionismo con los movimientos de la carne santificada. ¿No? Esas tres grandes crisis también pertenecen al 1900 al 1910, la época que estamos trabajando. Em, la The Living Temple fue una crisis seria teológicamente. Ellen G. de White se rehusaba a entrar en las controversias teológicas y definir las controversias teológicas. Se había rehusado a hacerlo consistentemente a través de su vida porque ella entendía que esas controversias tenían que ser definidas sobre lo que dice la palabra de Dios y el estudio profundo de las escrituras y no las visiones que ella pudiera obtener. Pero aquí tuvo que escribirle a aquel un poco y decirle que tú estás yendo muy para allá, ¿no? O sea, hay un serio problema con lo que tú estás diciendo sobre la naturaleza de Dios. Kellogg no es un panteísta, Kelo es un panenteísta. Y eso es algo que tenemos que entender porque el asunto, muchas personas piensan que Kelo que estaba promoviendo la idea de que todo es Dios, toda la naturaleza es Dios. Kellogg no estaba diciendo eso. Kellogg estaba diciendo que una chispa de la divinidad está presente en toda la realidad creativa. Y eso es panenteísmo, o sea, Dios está en todo, pero Dios es otro aparte del todo, ¿no? Es distinto al todo. Y eso es que estaba promoviendo. Elena White le dice, ¿sabes qué? Dios en Dios en la naturaleza, o sea, la presencia sostenedora o sustentadora de Dios en la naturaleza no significa que la naturaleza es parte de Dios. No tiene que definir eso. Así que The Living Temple creó mucha tensión, pero la salida de Kellogg fue más por motivos como va a ser la salida de Jones, por motivos administrativos. Ahora, hay muchas cosas interesantes detrás de la salida de Kellogg, eh, porque parece ser que la iglesia de Battle Creek se rehusó a disciplinarlo y a desfraternizarlo. Y fue la decisión del pastor y un pequeño grupo alejado de consulta directa con la iglesia, o sea, con toda la congregación. Em, pero fue más por asuntos administrativos como es el de Jones. Estas tensiones con Daniels nunca se curaron de ninguna parte. De hecho, ni Kellogg ni Jones nunca se afiliaron con otra congregación religiosa. O sea, ellos fueron los dos desfraternizados, pero nunca ellos se unieron a otra congregación religiosa. Eh, pero hasta el final, Jones mantuvo su perspectiva de individual, o sea, cada creyente responde ante Dios y la organización bien estructurada y jerarquizada no tiene lugar en el cristianismo. De hecho, algunos de los seguidores de Jones
Más tarde, por más que trabajaron para convencer a sus seguidores de organizarse, porque ellos intentaron organizarse. De hecho, Jones ayudó a algunas iglesias, a algunos líderes afroamericanos que tuvieron serios problemas con la Asociación General por asunto de discriminación a separarse de la iglesia adventista. Y John los ayudó en el proceso, pero siempre con la premisa, y en eso John fue muy consistente, tenemos que darle eso, él fue consistente con lo que creía de que no debe haber una organización estructurada donde haya presidente y todo lo demás. Aunque en el interino, antes de ser desfraternizado en 1907, él aceptó ser presidente de la conferencia de California sin protestar sobre el título, ¿no? Y es muy interesante que Daniel lo hace saber, lo escribe, dice, pero él sí aceptó ser presidente de una conferencia y no hizo ninguna protesta sobre recibir el título de presidente. No, los seres humanos, ¿verdad? Somos así, ¿no? Somos así, tenemos esas debilidades eh, y a veces no actuamos completamente consistentes, pero él fue bastante consistente y sus seguidores aún más, ¿no? De esta no organización. Y de hecho en 1903, la conferencia de 1903, que reinstala la figura de presidente y nombra a Daniels como presidente de la Asociación General, que se va a quedar ahí hasta 1922. em, fue por solamente 4 votos. ¿Ok? La nueva estructura, cuatro votos, 40 votos, no recuerdo, pero 3,5 de los delegados votaron a favor de reinstaurar la figura del presidente y de hacer una nueva constitución diferente a 1901. O sea, fue mínima. Y la mayoría, una enorme cantidad de gente en la Asociación General estaban a favor de Jones. Y esas tensiones entre Jones, Kellogg y Daniel nunca se sanaron. Y para o sea, no estaban satisfechos, ¿no? En contra de su satisfacción Daniel se quedó allí como presidente por muchísimo tiempo, ¿no? Quiere decir que es todo esa, yo puedo decir, un poquito de raíz de amargura y todo eso, los puso fuera de la iglesia. Estaban bien frustrados, ¿no? Sí. Especialmente con la organización de la iglesia, pero especialmente con Daniel como persona, ¿no? O sea, el problema de la administración, sus tensiones administrativas, sus tensiones sobre la visión de la iglesia. eh, Resultaron después en amarguras personales y enemistad personales entre unos y los otros, ¿ok? O sea, cuán profunda era la enemistad de Daniel hacia ellos también. Bueno, Daniel dice algunas cosas muy fuertes contra ellos también, ¿no? Pero sí, la crisis de el templo viviente no es el motivo por lo que lo desfraternizan a él, pero añadió al problema. Pregunta el pastor Roberto García. ¿Quién poseía los inventos del doctor Kellogg? ¿El doctor Kellogg o la iglesia? Hasta donde yo entiendo, el doctor Kellogg era el dueño de los inventos y de las patentes. Ok, Lo que yo puedo recordar ahora sabe, de mi mente así, pero no estoy 100% seguro, pero yo creo que él era el dueño de las era el patentes. dueño, sí, sí, tú eres el dueño. De hecho, Eh, y no sé cuántas cosas había patentado, por ejemplo, el cereal que nosotros comemos hoy de Kellogg, lo inventó Kellogg, pero en realidad fue su hermano el que lo patentó. Su hermano, hay cosas muy interesantes sobre Kellogg. Su hermano trabajaba por horas y horas por $1 al día, casi tú sabes, en condiciones muy tremendas, hasta que Kellogg estaba fuera de Battle Creek, que estaba viajando, entiendo que estaba por Inglaterra, y a su hermano se le ocurrió algo que Kellogg jamás hubiera hecho, y cuando regresó fue una pelea tremenda entre los hermanos, se le ocurrió añadirle azúcar ujú. al cereal, y eso explotó, o sea, comercialmente. Y, o sea, la compañía, que es lo que en realidad es la compañía no del doctor, sino del hermano del doctor que se le ocurrió la idea de ponerle azúcar.
y eso cambió el estilo de desayuno en Estados Unidos hasta el día de hoy, ¿no? O sea, y hubo otros problemas, ¿no? Está Post también, no sé si ustedes han escuchado hablar de Post y han visto los cereales Post. Ustedes pueden ver que está el Kellogg y está el cereal Post. Es otro que clamaba que él era el inventor de los cereales, y terminó amargado con la iglesia. De hecho, pidió ser sepultado, de cabeza abajo, contrario a la cabeza contraria al este, porque si Jesús viene, él no quiere ver la venida del Señor. O sea, Wow. eh, completamente amargado. O sea, en la parte de Kellogg y los inventos, ocurrieron muchas cosas interesantes allí, entre ellos allí. Eh, Está también por aquí otro amigo suyo, Tomás Rivera, el pastor Tomás Rivera, que es alumno suyo. Ujú. Le manda saludos también por aquí. Saludos para Eh, ellos. Dice el doctor Josué Leger, ¿no sería que el doctor Kellogg era un líder autocrático que necesitaba a la iglesia para mantener su liderazgo, para alcanzar y manejar a su manera el control de los medios que él que tenía con la iglesia? Bueno, no sé, yo creo que Kellogg era un líder fuerte, ¿no? Un líder que le gustaba controlar. Pero ¿cuánto necesitaba la iglesia para controlar su departamento? No sé, porque en 1903 por fin es cuando él pierde el control sobre el departamento de salud y pasa a ser, parte de la iglesia, a pesar de sus protestas. Eh, pero yo creo que él tenía mucha más tenía influencias, no solamente por la iglesia, sino aún más allá de su relación con la iglesia, por su fama como médico, por los inventos que había hecho, por los reconocimientos a su profesión, etcétera, etcétera. Pero obviamente el Departamento de Salud, que no se llamaba departamento, estoy tratando de recordar cómo se llamaba exactamente, pero era instituto o algo así, de salud. En ese momento él tenía control Obra absoluto. médica, obra Obra médica médica, misionera. obra Sí, médica sí, misionera, algo así era el nombre, que ahorita estoy olvidando. Él tenía control absoluto allí, tenía tremenda influencia, inclusive sobre la Asociación General, hasta que llegó Daniels. sí, sí, sí. Una pregunta, ya son y 48, no nos da el tiempo para entrar en profundidad en todos los temas. ¿Hubiese podido la iglesia de 1901, 1903 resolver las situaciones múltiples que se le presentaron sin el apoyo específico del espíritu de profecía del Elena G. de White? Qué tan influyente fue Elena G. de White en la solución o en salir del conflicto de esa época? Bueno, yo creo que Elena de White fue, clave como consejera. Elena de White fue clave como, dando ciertas directrices en el proceso. Sí, Eh, pero a la misma vez yo creo que las figuras, más importantes fueron Daniel, Willie White y Prescott. O sea, ellos obviamente se apoyaron en lo que Elena White decía, en las directrices, pero ella se mantuvo al margen, lo máximo que pudo, ¿no? A veces daba consejos, inclusive en 1901, que repite en 1903. Ella dice bien claro: yo no quiero dar mi opinión, no es porque no tenga una opinión que dar, pero yo quiero que el Espíritu los dirija en lo que van a hacer y la manera como van a actuar. Quiere decir que, obviamente el consejo estaba allí, pero, pero estos tres hombres, Daniels, Willie White y Prescott, eran líderes, bien entrenados y bien capacitados, y ellos tenían claro lo que querían hacer y lo que se necesitaba hacer, y hacia dónde ellos querían llevar la iglesia. Quiere decir que, sin disminuir el rol del NG de Huay, yo creo que en parte, digamos, si ella no hubiese estado ya en ese momento, yo creo que ellos hubiesen sido capaces de hacer los cambios que hicieron, porque fueron los generadores de eso.
No, no es Ellen White quien le dice inventen las uniones o traigan los departamentos o hagan estos cambios, ¿no? Ellen White da directrices, pinceladas generales a más principios que pasos específicos. Yo creo que ellos tres tenían una tremenda capacidad de liderazgo y una tremenda visión organizacional, ¿no? Y de cómo debería ser la estructura de la iglesia para el momento. De 78.000 miembros en 1900 a unos 20, 23 millones de miembros en el 2024. ¿Necesita la iglesia otra reforma? Con lo que tenemos todavía aguanta. Esa es la gran pregunta que muchos se están haciendo, ¿no? Yo diría que es la pregunta, Humberto, del $1.000.000. Sí. Y yo no quiero dar la respuesta, no quiero meterme en problemas, eh, pero obviamente yo creo que uno de los principios que Ellen G. White pone allí, de esas grandes directrices, porque otra vez ella no dio paso, esto es lo que tienen que hacer, paso uno, dos, tres, y la organización tiene que ser así o asado. Una de las grandes directrices es que cualquier tipo de organización que la iglesia tenga tiene que ser una que funcione para la misión, o sea, que funcione misionalmente. Y la pregunta es si una organización que muchas personas están haciéndose, una organización de 1903, es la organización que funciona misionalmente para el 2024. Ya son más de 100 años, una estructura de más de 100 años. Eh, Muchos están respondiendo esa respuesta en lo negativo y dicen, no hace falta hacer algunas estructuras, es muy grande el aparato administrativo, es muy pesado el aparato administrativo para sostenerlo económicamente. Hay maneras más flexibles, en nuevas maneras administrativas y demás. Y la realidad es que la administración, cómo se organiza, no ha sido revelada. O sea, son decisiones que la iglesia tomó en diferentes momentos para lo que era mejor en ese momento para la misión. Entonces, ya aquellos que hacen teología práctica, les toca responder esa pregunta con más cuidado. Pero hay algunas personas por ahí, viene a mi nombre el pastor doctor Abraham Guerrero, que tiene un doctorado en misiología, escribe no me acuerdo el título de su libro, pero tiene que ver con la mecedora, ¿no? La iglesia es una mujer muy grande que apenas puede moverse sentada en una mecedora, ¿no? Esa es la analogía que él tiene en su libro. Y hay varios análisis misiológicos que parecen indicar que hay que repensar, ¿no? Hay que repensar y hay que ver qué estructuras quizás sean más efectivas para el siglo XXI en el cual estamos viviendo, eh, y aún utilizando quizás los principios que se establecieron en esta época tumultuosa de cambio en el adventismo. Una conclusión que yo saco es que eh, el liderazgo puede cambiar, se mueve y se va. La iglesia sigue siendo de Dios. Es el Espíritu Santo quien tiene el control de la obra y de la iglesia. En el 1903, que lo se fue en el 1907 o lo defraternizaron en el 7, la iglesia lloró porque Kelo se fue, pero la iglesia siguió trabajando y creciendo. Se fue Wagoners. Wagoners renunció a ser, que era presidente de la iglesia en Inglaterra y también se fue. Y A.T. Jones también se fue. Y la iglesia siguió caminando. La iglesia siguió cumpliendo todos sus deberes, la obra médica creció mucho, no se circunscribió solamente al sanatorio de Battle Creek o un sanatorio en el Reino Unido, también hizo el sanatorio de Loma Linda, ahí en Santa Elena, por esos lados por ahí. O sea, la iglesia creció, la obra educativa también creció, la obra de publicaciones también creció. O sea, la iglesia sigue avanzando en su misión. Y como usted dice, habría que preguntarle a los teólogos
qué tipo de organización, si la organización todavía se sostiene o si habría que hacer cambios en la organización para que avance más rápido en la consecución de los objetivos teológicos. Doctor, ha sido un placer tenerlo por aquí en esta noche. No son temas Gracias que a ti. no son temas que se hablan comúnmente, la gente le tiene miedo a No, estos temas, le huye, la gente le huye a estos temas, pero es un placer, ha sido un placer tenerlo por aquí, espero poder contar con usted nuevamente. Le voy a pedir por favor que nos claro, diga unas palabras finales y nos despida con una oración. claro. Bueno, gracias, Humberto, por la invitación. Ha sido un gozo estar con ustedes, compartir un poco de ideas. Yo creo que hay muchísimas cosas que hablar. A mí me hubiera gustado más hablar porque es un tema muy, quizás un tema caliente hoy en día en el adventismo, el asunto del perfeccionismo y la carne santificada, que fue una tremenda crisis durante esta época, y la crisis de un poco también sobre el santuario y Ballinger, que fue otra crisis teológica en esta época también que hemos visto hoy, pero obviamente el tiempo se nos fue volando. Sí, Y espero que lo que hemos hablado, lo que hemos discutido, sirva para la reflexión de cada uno de los que han estado presentes, y que pues, nos ayude a mirar hacia adelante. Y como usted decía, esta es la obra de Dios, eh, y si es de Dios va a triunfar y va a seguir adelante, no importa quién esté, no importa quiénes estemos, quiénes salgamos, Dios permanece y su obra permanece. Así que gracias. Vamos a orar. ok. Señor y Padre, gracias por este programa esta noche. Gracias por la invitación del hermano Humberto para estar con él. Y gracias por guiarnos en la reflexión. Y esperamos que lo que hemos conversado, los que han participado junto a nosotros, podamos sacar lecciones para el presente. Y sobre todo confiar que tú estás al timón de tu pueblo y que vas a llevar esta nave hasta el puerto seguro de salvación y triunfo. Es en Jesús el Salvador que lo pedimos y rogamos. Amén. Amén. Aquí están los hermanos pidiendo otra cita con usted, una segunda parte. Y en esa segunda parte, cuando usted tenga tiempo, entonces sí tratamos la carne santificada y todo eso. Buenas noches, Raúl, muchas gracias, puedes llevarte.